Bueno, John, coméntame, ¿en qué consiste el mindfulness? Bueno, mindfulness es una técnica que se basa en la meditación tradicional, la meditación original, vamos a decir, que tiene cerca de 4.000 años, ¿verdad? Y ¿a qué llamamos hoy mindfulness? Bien, nuestra ciencia occidental, allá por la década de 1970, bueno, le da por investigar de alguna forma, por darle un enfoque científico, si es que se le podía dar tal cosa, ¿verdad?, a esto de la meditación, ¿no? Y bueno, así fue. Hoy en día todavía se sigue investigando, dando ese prisma científico, ¿verdad? Y ya empezó a dar desde el principio resultados que aún no han parado, ¿verdad? ¿Y cómo puede ayudar, estamos hablando eso de la adicción, y enfocándolo hacia las recaídas, ¿cómo crees que puede ayudar el mindfulness? Pues fíjate, desde luego las investigaciones son muy claras, ¿no? Hay investigaciones al respecto en centros de este tipo a nivel internacional, en el que se comparan, ¿no? Centros o personas adictas que no practican mindfulness, si bien hacen el resto del programa muy similar, ¿verdad? Y centros que se añade el mindfulness también, ¿no? Bueno, las estadísticas son clarísimas. A partir de individuos que practican el mindfulness o la meditación, a partir de un año, estando limpios, las recaídas descienden drásticamente. Tú ten en cuenta que una recaída no es ninguna sorpresa. No se trata de que de repente un dios maligno diga te toca recaer, ¿no? Una recaída siempre tiene un historial detrás de horas, días o meses de cierto tipo de pensamientos asociados a cierto tipo de emociones, etcétera, ¿no? Si esto, durante este proceso de crecimiento de la enfermedad, vamos a llamarlo así, no lo detenemos en algún lugar de este proceso, esto siempre termina en un consumo. Por lo tanto, el hecho de que la persona pueda controlar ese proceso, pero es más, ser consciente de ese proceso. Eso para empezar, porque muchas veces se da todo este proceso sin que la persona se entere. ¿Cuándo se entera? Cuando ya ha consumido, cuando está todo el desastre montado. Entonces toma conciencia de lo que ha ocurrido, ¿no? Es indispensable que la persona tenga la capacidad de poder observar su mente y sus emociones de una forma muy clara para darse cuenta de lo que está pasando y tomar medidas cuanto antes, ¿no? ¿Qué dificultades enfrentan los pacientes cuando comienzan a adentrarse en el mindfulness? Pues mira, son varias, y de hecho una de las terapias, como te decía, dentro de este todo poliédrico, ¿no?, es precisamente las dificultades a las que se enfrentan, ¿no? Fíjate, una de ellas, por decirte una, es el propio nombre. Mindfulness suena a autoayuda americana vacía y barata y solamente una moda, ¿no? Entonces hay que luchar un poco contra esta imagen. El prejuicio. Exacto, que se trata de algo muy serio, contrastado científicamente y que no tiene 2 días, que es algo milenario realmente, ¿no? Eso ya tiene una entrada, una presentación de rechazo en muchísimas personas, ¿no? Incluido yo hace mucho tiempo, ¿no? Totalmente. Por otro lado, ¿qué más dificultades pueden tener? Fíjate, en la propia práctica en la que la persona está intentando concentrarse en cualquier aspecto del presente, su respiración, etc., es imposible que no surjan un montón de pensamientos, ¿no? Claro. Entonces, las personas lo que suelen, más aún con la personalidad adicta, ¿no?, suelen pensar, yo no sirvo para esto, lo estoy haciendo mal, esto no va conmigo, etcétera, ¿no? Y es al contrario. Sin esta tormenta de pensamientos sería imposible hacer mindfulness. Realmente el objetivo no es tanto, que también, mantener el foco en lo que voluntariamente uno ha decidido, sino en el momento en el que ese foco es robado por los pensamientos, el momento de darse cuenta, de ser consciente de que esto está ocurriendo y volver, es aquí donde se está haciendo la flexión, la abdominal, la musculación en el mindfulness, ¿no? Por lo tanto, es casi indispensable que ocurran estos pensamientos. Es como hacer pesas en una máquina de gimnasio que no tiene pesas, ¿no? Tiene que haber una resistencia para poder muscular de alguna forma, ¿no? Por lo tanto, es una de las dificultades que se encuentran. Yo no sirvo para esto y siempre hay que explicar esto, ¿no? ¿Cuáles otros son los cambios emocionales más evidentes en quienes practican el mindfulness, ya sean pacientes en recuperación de una adicción o...?
Pues me atrevería a decir, es una pregunta compleja, sí, me atrevería a decir porque al final estamos comunicándonos con palabras, ¿no? Y las palabras muchas veces son corsés demasiado ajustados para la realidad, ¿no? Pero me atrevería a contestarte muy en general la paz. El vivir en paz, el vivir en la paz que otorga tener cierta independencia de nuestra propia mente. Suelo decir a los pacientes, ¿no? Nuestra mente se parece a tener el extractor de la cocina encendido durante muchas horas, ¿verdad? Y uno deja de percibirlo al final, ¿no? Y si alguien te pregunta en ese momento, oye, ¿qué tal estás? Tú le dices, pues no sé, bien, ¿no? Y de hecho crees que estás bien, hasta que alguien lo apaga. Y de repente, dices, oh, caray, ahora estoy bien, ¿no? A esa paz me refiero, ¿no? Esa paz de poder apagar ese barullo al que nos habíamos acostumbrado. Y desde esa paz, por cierto, la paz que da ese silencio, de alguna forma, mental, pero después también la paz que da el saber, por experiencia propia, que voy a poder estar por encima de mis emociones, que las voy a poder o controlar, o incluso aquellas que no pueda controlar, las voy a poder vivir, atravesar, sin resistencia, sin dándole naturalidad, y eso te da una paz en el sentido de casi que no me importa demasiado lo que depare el futuro, porque sé que podré con ello. Y eso es una paz existencial a largo plazo, ¿verdad? Cuando uno mira hacia el futuro, brutal, claro. ¿El mindfulness requiere algún tipo de personalización según el individuo o en este caso pues la adicción o...? No, en realidad no. Vale. En realidad no. Es algo muy como para los humanos, vamos a decir. Esto es como la aspirina, ¿no? Va a funcionar en la inmensa mayoría de alguna forma, ¿no? Si te diría, por ejemplo, hay investigaciones al respecto, y yo así lo suelo aplicar además, en personas con patologías tipo psicosis, esquizofrenia, este tipo de cosas, se debe siempre hacer mindfulness puro. Con esto quiero decir con mindfulness puro que debe ser una práctica que una a la persona a tierra, que le ciña a que sus sentidos estén en la realidad. Esto es el mindfulness real, ¿no? Con esto quiero decir que sobre todo en YouTube, otro tipo de plataformas, etcétera, hay muchísimas cosas que vienen bajo el nombre mindfulness y no lo son. Pueden ser súper beneficiosos, no digo que no, ¿no? Pero serán más bien ejercicios de relajación, ejercicios de visualización, lo que quieras, ¿no? Muy beneficiosos, pero hay que tener cuidado, porque a una persona con ese tipo de patologías le puede llevar más lejos aún. A una persona con esquizofrenia, este tipo de cosas, hay que bajarle a tierra, hay que mantenerle en tierra, ¿no? Si se dedica X tiempo al día a estar en prados verdes imaginarios, ver luces que recorren su cuerpo, cuidado porque les puedes estar alejando más de lo que, necesitan. Un arma de doble filo, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Cómo se incorpora o se compara el mindfulness con otras técnicas o disciplinas como la terapia de grupo o la cognitivo-conductual? Vamos. Pues realmente aquí, fíjate, una de las cosas que más me puede gustar del tratamiento en Castelao es la globalidad, ¿no? Lo bien que se engarzan todas las piezas de alguna forma, ¿no? ¿Cómo entra el mindfulness dentro de este puzzle de alguna forma? Mira, ten en cuenta que la globalidad del tratamiento a donde está señalando es de una forma muy profunda al autoconocimiento. El autoconocimiento no es nada fácil, hace falta mucho valor, muchísima honestidad con uno mismo, etcétera, ¿no? Y digamos que el mindfulness es una técnica que está sentando las bases para que después las terapias de grupo, la escritura, etcétera, etcétera, puedan calar más hondo en la persona, ¿no? De alguna forma están desempañando las gafas que tendremos que utilizar a la hora de reenfocarnos de alguna forma, ¿no? ¿Me puedes decir algún caso pues que recuerdes de algún paciente, de alguna persona en el cual el mindfulness haya supuesto un antes y un después, bueno, dentro de todo el tratamiento, pero...
Pues mira, mi respuesta va a ser muy clara. No es ya un caso concreto, es el caso de todos aquellos pacientes, que no son todos, que se han entregado a la práctica del mindfulness. Paciente que se ha entregado a corto, medio plazo y por supuesto largo a la práctica del mindfulness ha sido un absoluto antes y después. De hecho, hay varios pacientes ya, muchos pacientes ya, que a largo plazo, cuando hablan de su recuperación, achacan, en sus palabras, ¿verdad?, un 70-80% de su recuperación al mindfulness. Wow. Nada menos. Y de hecho, además, te diría que entre estas personas hay como algo en común, que es difícil de describir. Hay un tipo de recuperación, no sé muy bien cómo decirlo, ¿no? Reconocible de alguna forma, ¿no? Y en mi opinión es porque este ingrediente, además de todos los demás, está también, ¿no? Está esta sal, de alguna forma.